La Semana Santa es, en pocas palabras, una semana donde se conmemora los últimos días de Jesús en la tierra, da su vida en medio, o es el Cordero en ese momento, en medio de una fiesta que el Señor había establecido en el Antiguo Testamento. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Espero se encuentren bien en este domingo. Pues hoy vamos a estar cerrando el tema que iniciamos la semana pasada con referente a la Semana Santa. Y esta es la segunda parte del video porque vamos a estar hablando de cómo Jesús, siendo el Cordero de Dios sacrificado, cumplía con las características de Éxodo 12, donde el Señor pues le dio al pueblo de Israel en su momento para que cumpliesen. Así que si te interesa, quédate hasta el final. Bueno, como les comenté, vamos a culminar esta sección con el tema de cómo Jesús representaba ese Cordero de Éxodo 12. Y no quiero empezar sin antes recordarte pues que si no estás suscrito, te suscribas, activa la campanita de notificaciones, le des me gusta y compartas para que esto pueda llegar a más personas. Así que sin más que decir, vamos a iniciar. Bueno, Éxodo 12, usted lo puede leer con calma o puede seguir conmigo aquí para estudiar el tema. Pero en Éxodo 12, más o menos explicaba la semana pasada, que en ese entonces habían pasado las 10 plagas de Egipto, ya antes de llegar al verso 12 o capítulo 12, ya habían pasado 9, plagas de Egipto, y venía la 10ª, que era el tema de que el Señor iba a matar a todos los primogénitos que estaban en Israel. Cuando esto ocurre, el Señor le da una ordenanza a Moisés y le dice que él necesita que el pueblo mate un cordero. Pero él les da especificaciones de ese cordero, le dice cómo lo tiene que matar y todo lo demás. Y ahí es donde vamos a empezar. Entre las características, primero que todo, se estableció el mes Nisan como el primer mes en esa época, o en Éxodo lo explica. Se establece como el primer mes del año de hebreo o judío. Ese mes, al día 10 de ese mes, se tenía que escoger un cordero sin mancha, que tuviese un año, no tuviera defecto, no podía tener nada, o sea, no podía estar quebrado, no podía estar tuerto, no, o sea, lo que usted quiera, no podía tener ninguna sola pizca de defecto, tenía que ser perfecto. El día 10 se escogía ese cordero, luego se guardaba hasta el día 14, donde en la tarde ese cordero, a las 2 tardes, dice la palabra, ese cordero iba a ser sacrificado, de 14 a 15. A iniciar 15. Una vez ese cordero era sacrificado, la sangre iba a ser tomada, iba a ser colocada en los linteles de la puerta para que cuando pasase entonces el ángel de la muerte no tocase a aquellas personas que tuviesen la sangre, y por eso la festividad se llama el Pesaj, porque significa pasar por alto. Luego de esto, él les da otras instrucciones y le dice que se tenían que comer ese cordero, no podían dejar nada de ese cordero hasta el día siguiente, y lo que sobraba tenía que ser quemado, no podía ser consumido, se tenía que quemar y deshacer de eso. Después de eso iniciaba el tema de los 7 días de panes sin levadura, donde los judíos tenían que consumir pan sin levadura, y esto a causa de que ellos, cuando salieron del pueblo de Israel, que otro de los requisitos era de que ellos tenían que estar ceñidos, o sea, tenían que estar vestidos y listos para salir. En ese mismo día en que el pueblo, el Señor los liberta, Él los saca de Israel. Después de 430 años de estar cautivo, ellos salen de Israel, y ese era uno de los motivos por los cuales ellos tenían que estar vestidos, tenían que estar preparados para que después de ellos ingerir ese alimento o celebrar esa festividad de que el Señor los salvó de la muerte y salieron, y a la vez los libró de Egipto, ellos tenían que estar listos. Y mucho más abajo, ya casi terminando el capítulo 12, el Señor les dice a Moisés de que esa fiesta tenía que ser celebrada por generaciones. Y lo interesante de todo esto es que esta es la primera fiesta, una de las primeras fiestas que el Señor establece al pueblo de Israel, de que ellos tenían que por generaciones constantemente celebrarla sin excusas, sin nada. O sea, eso realmente tiene mucho significado. Cuando nos vamos al Nuevo Testamento, nos vamos a ir a lo que sería el libro de Juan. En el libro de Juan vamos a encontrar mucha similitud entre Jesús y ese cordero. La palabra del Señor nos dice que Jesús era el cordero, o es el cordero que quita el pecado del mundo, el cordero inmolado. Y hay muchos textos que hablan acerca de que Jesús iba a ser ese cordero que en su momento el pueblo de Israel tenía que constantemente sacrificar, pero esta vez
ese sacrificio que iba a hacer Jesús iba a ser el único sacrificio que se iba a requerir para poder quitar o limpiar por completo el pecado del hombre, ya que el cordero que constantemente se mataba no tenía la capacidad de limpiar por completo el pecado, simplemente como que era algo que cubría en el momento el pecado, pero no lo quitaba. Entonces, cuando nos vamos a la Biblia, también curiosamente en Juan 12, empieza literalmente lo que estuvimos leyendo en Éxodo, o le estuve explicando más que todo de Éxodo. En Juan 12 nos habla de que el día 6 días antes de la Pascua, Jesús es ungido en Betania. Él estaba con Lázaro y Marta y estas mujeres ahí, y él cuando llega a Betania, él es ungido. Luego de ser ungido, al día siguiente, o sea 5 días antes de la Pascua, Jesús es cuando hace su entrada triunfal a Jerusalén. Y una de las cosas que especifica Éxodo es que todo el pueblo debía matar al cordero. Todo el pueblo debía matar ese cordero y poner la sangre en la puerta, ¿no? Entonces, en Juan, cuando ocurre la entrada triunfal de Jesús, era como separándolo al pueblo, diciéndole, este va a ser el cordero que va a ser separado para ser sacrificado. Luego, el día 14, 5 días después, el 14, Jesús muere. Al atardecer, vemos que la Biblia dice que al atardecer, viene siendo más o menos como a las 6 de la tarde, más o menos Jesús muere. Y lo interesante de todo esto es que vemos que dice el capítulo 19, 31, dice, entonces los judíos, por cuanto era la preparación para la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fuese quitado de allí. Y aquí hay algo interesante porque aunque ellos estaban celebrando, o sea, sabemos que ellos guardan el sábado o el Shabbat, pero esa fiesta en particular, independientemente en la fecha que cayera, lunes, miércoles, domingo, el que sea, ese día se consideraba un sábado fuera del Shabbat normal que ellos mantienen, ¿no? Entonces, como ese era el sábado de gran solemnidad, realmente no era un sábado per se, no era el mismo sábado en sí, sino que era un día antes. Entonces, ¿qué pasa? Él no podía, por eso fue que ellos no pudieron quebrarle los huesos a Jesús, porque él tenía que ser un cordero sin defecto. Y lo interesante también de esto es que dice que estaban en la preparación de la Pascua. A causa de la preparación de la Pascua, ellos no querían dejar el cuerpo ahí, ellos lo querían quitar para no dejarlo ahí, porque al día siguiente no iban a poder, como era un día de reposo y no podían hacer nada más que comer, ellos no podían ir a quitar el cuerpo. Entonces por eso ellos lo querían bajar antes. Entonces, cuando unimos una cosa con la otra, nos damos cuenta y entendemos de que realmente Jesús cumplió con todas las características. Y aquí estamos, como a grosso modo, hablando un poco del tema para no hacerlo tan largo. Jesús cumple con todas las características, y ahí en medio de esa cena que ellos hacen, después de que ellos crucifican, después que el pueblo pidió que lo crucificaran, como el pueblo tenía que sacrificar también en ese tiempo el cordero, ellos se sientan a comerse normalmente su fiesta, su asunto, sin saber que ellos realmente estaban también comiéndose. Por eso que Jesús decía, cada vez que comas este pan será mi carne, cada vez que bebas esta copa será mi sangre. ¿Por qué? Porque eso representaba que él había consumado ese acto que había sido simbólico en ese tiempo y que había sido materializado. Ahora, en base a esto, más que todos los judíos creen de que Jesús o su Mesías va a llegar en una fiesta de Pesa, por el hecho de que cuando ellos salieron de Egipto, o sea, ellos fueron, el Cordero no solamente les libró de la muerte, sino que los sacó de Egipto. Y Egipto viene representando en este tiempo el mundo. O sea que muchos de ellos creen, o podríamos creer, de que podría que el Señor venga en una época que pueda ser como esta. Ciertamente la Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora, pero por viendo la representación simbólica de lo que tiene todo esto y cómo se fue cumpliendo uno atrás del otro con el Señor o con Jesús en la tierra, vemos que puede que sea cierto de que el Señor, como ellos creen, pueda venir, o su Mesías pueda venir en una época de Pesa. Así que realmente esto ha sido muy interesante, y creo que les recomiendo que entren
investiguen un poco. Realmente se cree mucho que Jesús murió un viernes y realmente Jesús no murió un viernes. Realmente Jesús murió entre un miércoles y un jueves. Para poder hacer el conteo de días, realmente él tuvo que haber morido entre un miércoles y un jueves. Muchas personas, como les dije la semana pasada, a veces desprecian muchas fiestas judías cuando en realidad esa fiesta en particular tiene muchísimo significado y realmente tendríamos que evaluar muchas cosas. Por eso te digo que si no viste el video de la semana pasada, te lo voy a dejar por aquí para que vayas allá, veas y luego complementes con este y puedas entonces hacer un todo de lo que estuvimos hablando esta Semana Santa y también la semana justamente de Pesaj, porque lo interesante es que Pesaj, ellos no se dejan llevar por el calendario que nosotros tenemos, ¿no? Pero para este año en su calendario cayó justamente las mismas fechas que nosotros. O sea, Pesaj, ellos iniciaron el mes Nisan justo con nosotros. Por eso que tú ves que a veces Semana Santa cae o Pesaj cae un 20 y tanto de abril y a veces cae en marzo. Eso ya lo hablamos en el otro video, así que vaya por allá. Pero este año cayó justamente la fecha así. Cayó, el primero inició con abril y el jueves cayó 14, este jueves cayó 14 y 15 que fue el día viernes y justamente cuando, bueno, acá en Panamá cuando te ibas a los moles ellos tenían todo cerrado. ¿Por qué? Por lo que les comento, porque aunque no era sábado per se, para ellos sí era un gran día de solemnidad. Así que esto está más que interesante, no le voy a quitar más tiempo, ya llevamos casi 12 minutos, así que no te olvides de compartir, suscribirte, activar la campanita de notificaciones para que cada vez que esté subiendo un video seas el primero en recibirlo. Nos vemos por aquí después, chao.